Tengo un cordial saludo, profesor Freddy Pingo Campos. Mi nombre es Fausto Miguel Silva Valencia. Estudio en el primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas y en esta ocasión procederé a explicar mi trabajo monográfico, el cual se titula de la siguiente manera: La especialidad de geotecnia en la minería. Procederé a nombrar las principales fuentes consultadas. La primera sería Mecánica de Suelo, volumen 3, por Eulalio Juárez de Bellido, en el año 1976, en Estados Unidos, por la editorial Imusa. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, por Braja, en el año 2001, en España, por la editorial Cengage Learning Latin AM. Mecánica de Suelos, segunda edición, por Terzaghi y Carl, en el año 1986, en Venezuela, y la editorial sería El Ateneo. Mecánica de Rocas, Fundamento de Ingeniería de Taludes, por Ramírez y Alejano, en 1981. Red Desir. Manual de en afloramientos, por Ferrer y 1999. En España, por el Instituto Geológico y Minero de las Aguas Subterráneas, un recurso natural del subsuelo, por López y Ramos, en el año en España, por el Instituto Geológico y Minero de España. Manual para la selección de métodos de explotación de minas, por Víctor López, en el año 1994, en México, por la editorial UNAM. Hidrología subterránea, volumen 2, por Emilio Custodio, en 1996, en España, y la editorial sería Omega. Proyecto de seguridad y salud, en primer curso sobre seguridad y salud en la construcción de túneles, por Catala, en el año 2000, en Madrid, por la editorial STMR. Los tres últimos serían Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, por Larry, en el año 2000, en Colombia, y la editorial sería Nomos S.A. La economía de suelos y aguas, su prevención con nuevas sustancias naturales, por Marta Cruz y Guzmán Alcala, en el año 2007. En España, por la Universidad de Sevilla. Y por último, Manual de Evaluación Técnico-Económica de Proyectos Mineros de Inversión, por Ricardo Arteaga Rodríguez, junto con el Instituto Tecnológico Geominero de España, en el año 1997, en España, y fue hecho por el Instituto Tecnológico Geominero de España. Ahora procederé a explicar los capítulos. El primero se llama Fundamentos de la... Bien. En el punto 1.1 de suelos, suelo, clasificación de suelos, granulometría de los agregados finos, ensayo de alisado y curva granulométrica, plasticidad, límites de Atterberg. Como punto 1.2 tenemos la mecánica de rocas, materiales naturales, fractura de rocas, resistencia a la tracción, caracterización de macizos rocosos, discontinuidades de macizos rocosos, parámetros de las discontinuidades, estabilidad de macizo, y como punto 1.3, hidrogeología, unidades hidrogeológicas, acuíferos, acuitardos, acuíclidos, acuífugo, características de las aguas subterráneas, tipos de agua en minería subterránea, agua de infiltración, agua de condensación, aguas congénitas o fósiles, aguas magmáticas. El capítulo 2 se denomina Aplicaciones de la geotecnia. Como punto 2.1 tenemos minas subterráneas. 2.2 Métodos de explotación de minas subterráneas. Y le seguirían sistema de portajos largos, sistema de hundimiento en bloque, sistema de filones con planos con cámaras y pilares. Como punto 2.3 estabilidad de taludes, definición de talud, deslizamientos superficiales, movimientos de cuerpo de talud, flujos. Cálculo de estabilidad, taludes en arenas secas sin cuestión, cálculo de S a partir de deslizamientos ocurridos, taludes en suelos puramente y método Bishop. Como punto 2.4, cálculo de control de agua subterránea, sistema de drenaje, métodos de drenaje, drenaje con bombas, volumétricas, rotativas y dinámicas. El capítulo 3
Caracterización geotécnica. El 3.1 sería conocimiento del terreno y minería, estado tensional, tensiones naturales, tensiones inducidas. Como punto 3.3, deformabilidad. El capítulo 4, que sería el último, sería, es llamado importancia de la geotécnica. En este tenemos el 4.1, el tema de la salud. Este seguiría estabilidad de excavaciones, regla de diseño, distancia de seguridad a excavaciones. Como punto 4.2, impacto en el medio ambiente, bioestimulación, bioaumento, agregado de surfactantes, fitorremediación. Y como último punto 4.3, la economía. Entre los objetivos tenemos tres, el cual sería, el primero sería expandir los conocimientos que se tengan sobre minería. El siguiente, definir la geotecnia y que se aprecie su importancia. Y por último, describir cómo se aplica la geotecnia a todos los procesos mineros. Entre las ideas centrales, la primera sería la mecánica de suelos, la cual es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas sobre la capa y a la superficie terrestre. En la mecánica de suelos también encontramos la clasificación de los suelos. Serían suelos gruesos y finos, la granulometría, que es la medición de granos, de una formación con fines de análisis tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. La plasticidad, la cual es la propiedad que presentan los suelos hasta cierto límite sin romperse. Luego vendría la mecánica de rocas. Es una ciencia aplicada al comportamiento de los macizos rocosos, tratando de predecir su comportamiento en una determinada obra o explotación sujeta a las cargas que se le aplique en toda su vida operativa. Eh, la mecánica de rocas, en lo que a minería se refiere, tiene su aplicación en las minas a cielo abierto y las minas subterráneas. En el primero, el objetivo primordial de la mecánica de rocas es asegurar la estabilidad de los diversos taludes e infraestructuras de la cantera, corta o descubierta, tanto a nivel general como local. El segundo tipo de minería presenta diversas excavaciones o huecos que cumplen diferentes tareas. Así puede ser el pozo principal, la rampa, las galerías, los cargaderos de minerales y los pozos de ventilación. Aquí la mecánica de rocas debe ser capaz de analizar la estabilidad y diseñar cada una de estas excavaciones atendiendo a sus requerimientos operativos. También tendremos la caracterización de macizos rocosos junto con la evaluación de sus discontinuidades y su estabilidad. Proseguimos con la hidrogeología, la cual es una ciencia que se encarga del estudio de las aguas subterráneas, relacionado con su origen, su circulación, sus propiedades y su interacción con el entorno. En la hidrogeología podemos destacar que su origen viene dado por la filtración de aguas en la superficie que penetran los poros de la Tierra y van circulando lentamente hasta llegar a una zona de equilibrio o de fuentes profundas. Aquí también evaluamos sus unidades hidrogeológicas, el tipo de agua en minería subterránea, los cuales pueden ser de infiltración, magmáticas, entre otras. Proseguimos con las minas subterráneas. Aquí tenemos a la geotecnia, que aquí tenemos que la geotecnia tiene como finalidad proporcionar información sobre la interacción terreno-obra y terreno-estructura, en lo que se refiere a la estabilidad, la resistencia y la viabilidad económica. La geotecnia, además de ello, se encuentra ligada también con la seguridad de las labores mineras y su principal objetivo es obtener un profundo conocimiento del macizo rocoso, para así poder realizar acciones como diseñar excavaciones seguras para el personal y predecir el comportamiento de este último mencionado, es decir, del macizo rocoso. Proseguimos con la estabilidad de taludes. En los taludes lo que se requiere estudiar es su estabilidad, para saber en un momento dado cuál será la inclinación apropiada para un corte. También por su complejidad a diferentes inclinaciones del talud correspondientes. También diferentes inclinaciones del talud corresponden a diferentes masas de tierra por mover y por ende diferentes costos. En los taludes también lo que se evita, lo que se busca evitar son tres cosas: los deslizamientos superficiales, o también llamados creep,
los movimientos del cuerpo del talud y los flujos. Y para calcular esa estabilidad que se busca, se pueden usar distintos métodos. Entre ellos estaría el método Bishop. Proseguimos con el control de aguas subterráneas, el cual tiene como objetivo primordial conseguir que las aguas que entren en contacto con la mina, tanto superficial como de forma subterránea, sean las mínimas posibles, así como que el previsible contacto sea de manera controlada. Para ello se usan sistemas de desagüe subterráneo. Estas para alcanzar a las aguas subterráneas que no pueden ser interceptadas y controladas eficientemente, o cuando es necesario dirigir esas aguas fuera de la explotación. También se pueden usar bombas, las cuales son de émbolo, diafragma y de mamut. Ahora seguiría evaluar el terreno de minería. El diseño de una explotación minera debe basarse en el estudio y conocimiento de las propiedades geomecánicas del terreno, que serán identificadas previamente para realizar las labores a realizar y a medida que avancen las excavaciones, debido a que se trabaja con el macizo rocoso y este es muy variable. En el terreno minero también existen estados tensionales. Esas son tensiones que actúan sobre una excavación subterránea, los cuales pueden ser naturales e inducidos. Proseguimos con la salud. Aquí la geotecnia se centra en el buen diseño que debe llevarse a cabo en el proyecto minero, debido a que es un factor clave en la seguridad de la obra para evitar posibles accidentes que generan muy graves consecuencias. Tenemos la estabilidad de excavaciones. La geotecnia permite hacer un cálculo de estabilidad de toda excavación, zanjas, taludes, cimentaciones, pozos, etcétera, de carácter definitivo o provisional. Con ello se obtiene una estabilidad para todos los taludes de los caminos de la obra, las excavaciones para cimientos y los vertederos, entre otros. También nos da reglas de diseño, los cuales se logra dar recomendación para la ejecución y el sostenimiento, protección, esfuerzo de las excavaciones a realizar. Así toda obra se deberían incorporar reglas de diseño sencillas en función al área donde se encuentren. El medio ambiente. Si bien la minería produce toda una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos, que de una forma u otra inevitablemente van a parar al suelo. Para ello, la geotecnia da soluciones a esta contaminación usando varios métodos. Entre ellos está el bioaumento, que consiste en introducir microorganismos en la matriz contaminada, que poseen la capacidad de degradar parcialmente el contaminante presente en dicha matriz. Suele aplicarse cuando la velocidad de degradación del contaminante en la matriz sin inocular no es suficiente para que se remueva todo en tiempos convenientes. Por último, la economía. La, la optimización del terreno y la estructura en la mina. Debido a la mecánica de rocas y suelos, se puede determinar cálculos para construir de forma económica carreteras para el transporte de materiales. ¿Por qué deberíamos informarnos del contenido monográfico? Aquí he considerado tres puntos. El primero vendría a ser porque es una gran fuente de información que puede llegar a ser interesante, puesto que se aprenden nuevas definiciones, es decir, amplías todos tus conocimientos. Dos, porque explica cómo la geotecnia interactúa al momento de realizar trabajos mineros. Y tres, porque se informa el impacto en la salud, en el medio ambiente y la economía que se logra por medio de la geotecnia. Por último, vendrían las conclusiones. Lo expuesto a lo largo de este trabajo monográfico permite observar la gran cantidad de información que hay sobre la geotecnia y cómo de forma precisa se ha podido seleccionar lo mejor en un solo lugar, logrando almacenar todas esas ideas para saber todo sobre esta rama, desde sus fundamentos hasta su importancia. En cuanto a los procesos mineros que abarca, se concluye que tienen un rango de alcance muy amplio, puesto que se usa en todo buen trabajo minero,
debido a que los campos que abarca son de mucha utilidad para el estudio de terreno, los métodos de extracción, la estabilidad, el macizo rocoso, el control hidrogeológico ambiental y de los riesgos por los que pueda pasar una persona. Las evidencias de sus usos se denotan de distintas maneras, como el hacer uso de las bombas para controlar las aguas subterráneas, lograr saber los puntos de corte para no generar deslizamientos, usando una gran variedad de métodos según las circunstancias lo requieran. Al momento de trabajar en una mina subterránea, se aprecia cómo la geotecnia es de gran ayuda, proporcionando datos sobre cómo actuar sobre el terreno para así tener una explotación minera segura. Por último, en lo que a su importancia se refiere, se percibe que la geotecnia tiene un gran potencial para el control ambiental, debido a la gran cantidad de métodos para la restauración de suelos. Otro motivo sería la capacidad que genera para el control de gastos que hay en los trabajos mineros, puesto que permite que la duración de la construcción, como carreteras, rampas, etcétera, tenga una larga vida útil. Y por último, más importante, en el tema del control de riesgos, en esta rama es de mucha utilidad, puesto que reduce bastante el peligro por el que puede pasar un trabajador, debido a que permite tener un buen diseño y medidas necesarias para reducir posibles accidentes. Muchas gracias, profesor.